Mi boca proclamará la alabanza del Señor por quien fueron hechas todas las cosas, entre las cuales se cuenta Él, del Señor que es revelador del Padre y creador de la Madre, que en cuanto Hijo de Dios, tiene Padre y no Madre, y en cuanto Hijo del Hombre, Madre y no Padre, es grande como día de los ángeles, pequeño en el día de los hombres. Palabra Dios antes de todos los tiempos, palabra carne en el tiempo oportuno, hacedor del sol, hecho bajo el sol, ordenador de todos los siglos desde el seno del Padre, santificador del día de hoy desde el seno de la Madre. Allí permanece, de aquí sale, creador de cielo y tierra, nacido bajo el cielo en la tierra, inefablemente sabio y sabiamente mudo. Llena el mundo y yace en un pesebre, gobierna los astros y toma el pecho materno, tan grande en la forma de Dios como pequeño en la forma de siervo, de modo que ni aquella magnitud disminuye por esta pequeñez, ni esta pequeñez está oprimida por aquella magnitud. Cuando tomó los miembros humanos, no cesó en sus obras divinas, ni dejó de tocar con fortaleza y disponer con suavidad todas las cosas de un extremo a otro. Cuando se revistió de la debilidad de la carne, fue recibido, no encerrado en el seno virginal, para que a los ángeles no se les privase del alimento de la sabiduría y nosotros gustásemos cuán suave es el Señor. ¿Por qué nos extrañamos de que suceda esto con la palabra de Dios? Si este mismo sermón que predico actúa con tanta libertad en los sentidos que quien lo escucha lo acoge, pero no lo deja encerrado en sí. En efecto, si no se lo recibe, a nada instruye. Si quedara encerrado, no llegaría a los otros. Y ciertamente, este sermón se compone de palabras y sílabas, pero no tomáis cada uno un pedazo, como sucede con el alimento del cuerpo, sino que todos lo oís íntegro, cada uno lo recibís en su totalidad. Ni hay motivo para temer que, cuando yo hablo, uno solo se lo apropie todo con el simple oír y no deje nada que otro pueda tomar. Al contrario, os quiero ver tan atentos que, sin defraudar el oído y la mente de nadie, no solo lo oigáis cada uno en su totalidad, sino que también lo dejéis íntegro para que lo oigan los demás. Y esto no sucede en etapas sucesivas, como si el sermón que se está predicando entrara primeramente en ti y luego saliera, como condición para poder entrar en otro, sino que llega a todos al mismo tiempo e íntegro a cada uno. Y si la memoria pudiese retenerlo en su totalidad, como todos vinisteis a escucharlo todo, igualmente volveríais llevándooslo cada uno en su totalidad. Cuánto más la palabra de Dios, por quien fueron hechas todas las cosas, y que, permaneciendo en sí, las renueva todas, que ni es limitado por el espacio, ni se extiende en el tiempo, ni varía según la duración larga o breve de las sílabas, ni se teje con sonidos, ni se termina con el silencio. ¿Cuánto más pudo esta palabra tan grande y sin igual, una vez asumido el cuerpo, fecundar el seno de la madre, sin alejarse del seno del Padre, manifestarse desde aquel a los ojos de los hombres, y desde éste ilustrar las mentes de los ángeles, salir a los pueblos desde el primero y llenar los cielos desde el segundo, en el uno hacerse hombre, y en el otro hacer a los hombres? Nadie pues crea que el Hijo de Dios se convirtió y conmutó en Hijo del Hombre. Creamos más bien que, permaneciendo Hijo de Dios, se hizo Hijo del Hombre, asumiendo en su plenitud la naturaleza humana sin que desapareciese la divina. Pues no porque se haya dicho, la palabra era Dios y la palabra se hizo carne, ha de entenderse que la palabra se hizo carne de forma tal que dejó de ser Dios,
Siendo así que el Emanuel, es decir, Dios con nosotros, nació en la carne que tomó la palabra. La palabra que llevamos en el corazón se transforma en voz cuando la proferimos por la boca, mas no por eso aquella se transforma en esta, sino que, permaneciendo íntegra, es asumida por esta, mediante la cual sale al exterior, de modo que dentro queda el contenido inteligible y fuera se escucha el sonido. Lo que ahora se profiere en el sonido había sonado antes en el silencio. Así pues, la palabra, al hacerse voz, no se transforma en voz, sino que, permaneciendo en la luz de la mente y asumida la voz de la carne, sale al encuentro del oyente, sin abandonar al que la piensa. No me refiero a la voz misma, sea de la lengua griega o latina o de cualquiera otra que se piense en silencio, sino a la realidad que ha de expresarse y es anterior a toda diversidad de lenguas. En cierto modo, está todavía desnuda en el recinto del corazón de quien la piensa, y para que salga al exterior se la viste con la voz de quien habla. Con todo, sin embargo, una y otra cosa, la que se piensa con la inteligencia y la que suena al hablar, son cosas mutables y desemejantes. Ninguna permanecerá, ni la primera cuando la olvides, ni la segunda cuando te calles. En cambio, la palabra del Señor permanece para siempre de forma inconmutable. Cuando asumió la carne en el tiempo para venir a nuestra vida temporal, no perdió la eternidad. Al contrario, concedió la inmortalidad también a la carne. Así pues, como esposo que sale de su tálamo, saltó como un gigante para recorrer su camino, el que existiendo en la forma de Dios, no consideró una rapiña el ser igual a Dios, sino que para hacerse por nosotros lo que no era, se anonadó a sí mismo, no perdiendo la forma de Dios, sino tomándola de siervo, y por ella, hecho a semejanza de los hombres, se halló siendo hombre, no por su propia sustancia, sino por el hábito. Todo lo que nosotros somos en el cuerpo y en el alma, nuestra naturaleza, es el hábito que Él se vistió. Nosotros, si no somos eso, no existimos, pero Él, aunque no lo fuera, sería igualmente Dios. Comenzando a ser lo que no era, se hizo hombre, permaneciendo Dios, de forma que con toda verdad se afirma no sólo una de las dos cosas, sino ambas a la vez. En cuanto se hizo hombre, mi Padre es mayor que yo. Y en cuanto permaneció Dios, yo y el Padre somos una sola cosa. En efecto, si se hubiese cambiado y convertido la palabra en carne, o, con otras palabras, Dios en hombre, solo sería verdadero el Padre es mayor que yo, y sería en cambio falso, yo y el Padre somos una sola cosa, pues no son una sola cosa Dios y el hombre. A lo más podría decir, yo y el Padre fuimos una sola cosa, pero no lo somos, pues lo que era y dejó de ser, ciertamente no es, sino que fue. Ahora, por el contrario, gracias a la verdadera forma de siervo que había recibido, son verdaderas estas palabras. El Padre es mayor que yo, y verdaderas también por la verdadera forma de Dios en que permanecía, yo y el Padre somos una sola cosa. Se anonadó, pues, ante los hombres, pero este anonadamiento no consistió en dejar de ser lo que era cuando se hizo lo que no era, sino en ocultar lo que era y manifestar lo que se había hecho. Por consiguiente, puesto que la Virgen concibió y parió un hijo, dada la manifiesta forma de siervo, nos ha nacido un niño, puesto que la palabra de Dios, que permanece para siempre, se hizo carne para habitar en medio de nosotros, dada la forma de Dios, oculta, pero estable, le ponemos por nombre Emanuel, como lo anunció Gabriel, permaneciendo en su ser,
Dios se hizo hombre para que justamente se llame al Hijo del Hombre Dios con nosotros. No es Dios uno y hombre otro. Regocíjese pues el mundo en las personas de los creyentes, por cuya salvación vino el Salvador del mundo. El Creador de María nació de María. Es hijo de David, el Señor de David, del linaje de Abraham, quien existe antes que Abraham. El Creador de la tierra fue hecho en la tierra. El Creador del cielo fue creado bajo el cielo. Él es el día que hizo el Señor, y el Señor mismo es el día de nuestro corazón. Caminemos en su luz, exultemos y gocémonos en él.